saludo. Saludo a todos mis hermanos que se hacen cita ya por esta tercera noche consecutiva. Estamos hablando un tema que nos compete a todos, ya que como partes del cuerpo de Cristo, como miembros de este cuerpo espiritual, cada uno de nosotros tiene un lugar, tiene en este caso una misión, un don, una capacidad o cualidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Siempre recuerda que el objetivo de estas lecciones es decirte a ti que eres valioso, que eres importante, que Dios te puede usar y de que eres una parte fundamental de la obra de Dios. Estamos estudiando Romanos capítulo 12. Estamos mirando sobre todo, vimos la clase pasada sobre 7 dones espirituales. Hablamos acerca del don de profecía, el don de servicio, el don de enseñanza, el don de exhortación, el don de repartir, el don de presidir, el don de hacer misericordia. Pero nota muy bien que cuando abrimos ahí nuestra Biblia, por si acaso la porción bíblica donde nos vamos a estar enfocando está Romanos capítulo 12, versículo 6 al versículo 8. Allí aparecen estas siete cualidades. Pero nota muy bien que estuve pensando, estuve meditando mucho en estas 7 cualidades y quiero animarte con algo, ya que cuando miramos estas 7 cualidades, no solamente son dones, no solamente son capacidades que Dios da y responsabilidades que Dios le entrega a su iglesia, sino que también cuando hablamos de estos 7 dones o estas 7 funciones, yo también veo en la palabra que son mandamientos, que todo cristiano debe esforzarse por vivir. Mira lo que te estoy diciendo. O sea que no solamente son 7 dones, sino que también cuando miro la palabra y los comparo, veo que estos 7 dones también se muestran como mandatos para la iglesia del Señor. Por ejemplo, cuando hablábamos del don de profecía, que ayer abundábamos un poquito, y debemos recordar que el don de profecía propiamente tal, de Dios trayendo un mensaje sobrenatural a los hombres, cesó, por lo que dice en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 8 al versículo 10, el don de profecía de la revelación sobrenatural cesó, ya que la Biblia fue completada, pero hoy en día todavía hay hermanos que traen mensajes de la palabra de Dios, pero que ahora surgen del texto. Aunque no tenemos el don sobrenatural, todavía tenemos el mandato de traer mensajes de parte de Dios, ¿cierto? Y en este caso hay hermanos que tienen la misión de ser voceros de Dios, de ser predicadores, de evangelizar, de llevar la palabra por todo el mundo. Es misión de la iglesia, llevar la palabra de Dios a todas las naciones, por ejemplo. Me estoy acordando de la Gran Comisión, me estoy acordando de cuántos mandamientos se nos dice siempre: predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reprende, exhorta, redarguye, como dice en segunda de Timoteo capítulo 4, que es mandamiento de Dios siempre que su pueblo esté hablando la palabra. O por ejemplo también el don de servir. Mire, acompáñame, vamos a estar mirando la escritura. Mire el don de servir, Gálatas 5:13. Si me acompañas, por favor, en Gálatas capítulo 5, versículo 13, aunque es un don espiritual, también Pablo nos escribió en Gálatas capítulo 5, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Mira lo que dice: sino servíos por amor los unos por los otros. Aunque es un don
Y aunque hay algunos hermanos que como una capacidad que el Espíritu Santo le ha dado, van a servir de mejor manera en este don, también es responsabilidad tuya y es responsabilidad mía servir a mis hermanos en amor. Mira lo que estoy diciendo. Porque hay algunas personas que van a servir de mejor manera, pero la responsabilidad la tienes tú, la responsabilidad la tengo yo. O pensemos, por ejemplo, también en el don de la enseñanza. ¿Te acuerdas que Romanos 12 decía el que la enseñanza, el que enseña en la enseñanza? Mira, por ejemplo, en Hebreos 5. Ahora acompáñame en Hebreos 5:12, para que después de estos 7 dones quiero hacer una muy buena aplicación, para que comparemos el don bíblico, el don espiritual en Romanos 12, con los mandamientos que Dios ha dado a su iglesia. Y en Hebreos capítulo 5, versículo 12, por ejemplo, también el autor del libro de los Hebreos le dice a la iglesia, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, debiendo ser ya maestros. La expectativa de Dios es que el cristiano siga creciendo. La expectativa de Dios es que el cristiano siga madurando y pueda convertirse, en este caso, en un enseñador, en un hermano que ayuda a la edificación del cuerpo de Cristo, debiendo ser ya maestro. Si tú ya llevas muchos años en la iglesia del Señor, Dios dice, yo ya espero grandes cosas de ti. Y no necesito que todavía tomes leche. Yo ya quiero que tú estés en alimento sólido. ¿Te das cuenta que es un mandato para todo cristiano? Crecer, madurar y convertirse en una persona que ayuda a la edificación del cuerpo de Cristo. O, por ejemplo, en Hebreos capítulo 3, unos capítulos antes, hablando ahora del don de la exhortación. Mira, por ejemplo, en Hebreos capítulo 3, versículo 13. Hebreos capítulo 3, versículo 13, dice la escritura. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y tal vez alguien diga, es que yo no tengo el don de la exhortación. Sí, pero tiene la responsabilidad de la exhortación. Es que yo no tengo el don de predicar. Sí, pero tienes la responsabilidad de predicar. Pero es que yo no tengo el don de servir, pero tienes el mandamiento y la responsabilidad de servir en amor. ¿Te vas dando cuenta? Para que tú veas el don y al mismo tiempo la responsabilidad, que esto es importante que lo vamos pensando. O, por ejemplo, también pensando en el don de dar. Mire, si ahí mismo en Romanos 12, acompáñeme un poquito en Romanos capítulo 12, pensando en el don de dar. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 13, deber cristiano, un deber de todo cristiano. Y dice en Romanos capítulo 12, versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, un deber para todo cristiano, practicando la hospitalidad. O sea que tengas o no tengas el don, también tienes la responsabilidad de compartir con tus hermanos cuando se encuentran en necesidad. En necesidad. O, por ejemplo, cuando hablamos de presidir, y aquí hablamos principalmente en cuanto a los que sirven como ancianos, pastores, como aquellos que están liderando el pueblo de Dios. Y si te acuerdas muy bien, en Primera de Timoteo, cuando se dan los mandamientos para aquellos que van a liderar el rebaño, que van a liderar el pueblo de Dios, en Primera de Timoteo, capítulo 3, ¿te acuerdas lo que dice la escritura allí en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 4? Mira, el carácter de aquellos que lideran. Dice en Primera de Timoteo 3, 4, por ejemplo,
que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y hablando de los diáconos en 3:12, también en 3:12 dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. ¿Se va dando cuenta? Que gobiernen, que lideren, que presidan el carácter de aquellos que van a guiarnos en la iglesia del Señor. Dios quiere que lideremos nuestros hogares. Dios quiere que lideremos nuestra familia. Dios quiere que lideremos la iglesia del Señor. Dios quiere que siempre estemos presidiendo, guiando, liderando. El cristiano es llamado a ser líder, siempre, en la posición que tú te encuentres. Si es en tu hogar, si es en tu familia, si es en la iglesia, siempre somos llamados a ser buenos ejemplos y guías para el pueblo de Dios. O por ejemplo, cuando hablamos del don de hacer misericordia, Jesús también nos habló a nosotros. ¿Te acuerdas en Lucas capítulo 10? Mira, por favor, acompáñame en Lucas 10:37. Cuando hablaba acerca de la historia. ¿Te acuerdas cuando un hombre fue asaltado y quedó en la calle, quedó desnudo, quedó dañado, y pasaron líderes religiosos, pero el buen samaritano lo ayudó, el buen samaritano fue movido a misericordia, dice en Lucas 10:33, pero nota muy bien que en Lucas 10:37 Jesús dice, él dijo, el que usó de misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Somos llamados por Jesús a usar de misericordia. Es que no tengo el don, pero tienes el llamado de Jesús. Ve tú y haz lo mismo. ¿Qué estoy diciendo con esto, hermano? ¿Por qué quise tocar estos 7 dones y compararlos con estos 7 mandamientos? Yo escucho a veces constantemente en la iglesia hermanos y hermanitas que se justifican. Es que yo no tengo el don. No, es que no me pidan a mí, que yo no tengo la capacidad para hacerlo. No, es que, acá diríamos en Chile, no tengo dedos para el piano. O me faltan palos para el puente. No, yo no puedo hacerlo, me falta. Pero si tú te fijas, aunque usted no tenga la capacidad, por decirlo de alguna forma, sí tienes el llamado de Dios a servir, a andar, a cumplir, a enseñar, a exhortar. Y esto me lleva a otra grande reflexión, porque estamos hoy día considerando el punto, ¿cómo podemos descubrir nuestros dones, cierto? ¿Cómo tú puedes descubrir tu don? ¿Sabes cómo Dios te ayuda a descubrir tu don? Dios te ayuda a descubrir tu don dándote mandamientos, dándote responsabilidades. Porque ¿cuál es la manera más efectiva de descubrir tus dones? Cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Cómo muchos descubrieron que eran buenos predicadores? ¿Cómo algunos descubrieron que eran diáconos? ¿Cómo tú vas a decir que eres bueno o malo para cantar si nunca lo has intentado? ¿Cómo vas a decir tú que eres bueno para servir si nunca has servido? Entonces Dios te ayuda dándote mandamientos para que en el uso de las responsabilidades cristianas, para que en el involucramiento de la obra de Dios, al momento de involucrarte, de visitar, de predicar, de mover las manos, de mover la boca, de hacer cosas, comencemos a darnos cuenta para qué somos buenos. ¿Cuánto no hemos descubierto así nuestras responsabilidades? ¿Sabes por qué mucha gente no descubre cuál es su don? Porque no trabaja, porque no mueve las manos, porque no se pone a disposición de la obra. Pero de repente una hermanita se comenzó a involucrar en la visitación y se comenzó a involucrar en la benevolencia y se comenzó a involucrar en ciertas actividades y los hermanos dicen,
hermana, tú lo haces muy bien, hermano, mira, tú lo estás haciendo muy bien, tú parece que por aquí va lo tuyo, y sin darse cuenta, el don comienza a surgir. La capacidad comienza a surgir al cumplir los mandamientos de Dios, al cumplir las responsabilidades que Dios nos da. Dios te ayuda de esa manera a poder conocer cuáles son tus capacidades. Pero ¿cuántos hoy en día se limitan y nunca lo intentan? ¿Cuántos hoy en día, no, esto no es para mí, no, es que yo no creo que pueda, no, es que yo creo que no me va a resultar? ¿Cuántos no nos hemos limitado? ¿Cuánta gente nos ha limitado? ¿Cuánto potencial no se pierde cuando no nos involucramos en la obra de Dios? Pero cuando yo veo aquí en Romanos capítulo 12 estos 7 dones, yo me doy cuenta que estos 7 dones también son mandamientos para la iglesia y que al cumplirlos, al cumplir, al exhortar, al servir, al enseñar, al evangelizar, al dar, al presidir, al hacer misericordia, tú te vas a dar cuenta dónde está tu lugar específico en la obra de Dios. Y tú te vas a dar cuenta, no, creo que esto es lo mío. O tal vez, creo que esto no es lo mío. ¿Cómo tú te vas a dar cuenta? Probando. ¿Cómo tú te vas a dar cuenta? Sirviendo, haciendo. Creo que la mejor manera como Dios nos ayuda a ir descubriendo nuestros dones espirituales es al involucrarnos en el trabajo. Ya lo dice la palabra, que cuando tú no usas algo, cuando el músculo, el nervio espiritual no se ejercita, ese músculo espiritual se atrofia y lo pierdes. ¿Cuántos cristianos tenían lindos dones? ¿Cuántos cristianos tal vez fueron bendecidos por Dios con lindas capacidades, pero por no utilizarlos, por no trabajar, por no entregarlo a la iglesia, perdieron todo su potencial? No pudieron servir. Ahora, tal vez tú todavía te sigues preguntando, ¿cómo puedo descubrir mi don? Hace un tiempo atrás leí acerca de una historia que quiero contarte. Quiero que la escuches con mucha atención y después en su mente responda. Pero esta es la historia es una historia ficticia, obviamente, pero que trata de usar la lista de Romanos capítulo 12. Así que el que la compuso fue muy genial. El que la compuso esta historia fue muy genial. Porque este autor decía, imagínese que usted, quiero ponerte en esa imagen, imagínese que usted fue invitado a una fiesta de cumpleaños. Un día una hermanita estaba de cumpleaños y quisieron hacer algo en su casa, una sorpresa. El ambiente es bonito, todo le están pasando muy bien, todo ha salido bien, se ha comido rico, todo ha sido sano, la conversación ha sido grata, muy espiritual. Todos estamos reunidos para poder celebrar el cumpleaños de nuestra hermana. Vamos a dejarla en incógnita. Y cuando llegue el momento cúlmine, la torta, aparece alguien de la familia con una tremenda torta, con muchas velas, bonita decoración. Imagínese la escena. Se apagan las luces, la gente va a comenzar a cantar el cumpleaños feliz y en ese momento a la integrante de la familia que llevaba la torta se le cae la torta encima de la hermana, manchando las paredes, manchando el mantel, manchando a la hermana con la ropa, y todos estaban cantando cumpleaños. ¡Chú! Se terminó la fiesta. La hermana se puso a llorar, la torta quedó desparramada, el espíritu de la fiesta se apagó, el pastel en el suelo, todo sucio. Aquí viene la pregunta importante.
¿Qué harías tú si estuvieses en esa fiesta? ¿Qué haría usted si hubiese visto todo esto? Quiero proponerte algunas alternativas. ¿Qué hubiese hecho usted? ¿Qué hubiese hecho yo? Tal vez algunos, tal vez algunos sin pensarlo, corrieron rápidamente hacia donde estaba la hermana toda sucia, se ponen a su lado, comienzan a abrazarla, a consolarla, a limpiarla y a tratar de buscarle el lado cómico del asunto. Algunos hubieran corrido a abrazar a la hermana. Piensa, ¿qué harías tú? Tal vez otros u otras, al ver toda esta situación, hubiesen ido a buscar de inmediato trapos, una escoba, paños, y hubiesen comenzado a limpiar toda la escena. Recoger los pedazos de pastel, traer una bolsa de basura, limpiar todo. Tal vez algunos hubiesen hecho eso. Tal vez otro, al ver que el ambiente se cambió de inmediato, hubiese comenzado a dar palabras de ánimo, de aliento a la gente. No te preocupes, hermanita, todo va a salir bien. Qué maravilla la fiesta, todo estaba tan lindo, no necesitamos un pastel para celebrarte, es lo menos importante en este momento. Ve a cambiarte y todo va a estar bien, vamos a estar felices. Tal vez alguien hubiese dicho eso, tratando de animar a la celebrada. O tal vez otro, tal vez tú te hubieses sentido inclinado a instar a los presentes y a sacar lecciones prácticas de lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿cierto? Y puedes tú a lo mejor ponerte a hablar algunas palabras que en este caso pudiesen alentar y a buscar hacer cuál es la voluntad de Dios, ¿cierto? Animar. Recuerden, hermanos, que si un hermano o una hermana está en necesidad, debemos ayudarlo. Está pasando una situación, tenemos que responder correctamente. Tal vez tú hubieses tentado a decir esas palabras. O tal vez, no sé, tal vez te hubieses puesto a hacer otra torta. ¿Cuántos hubiesen sido tentados a decir, bueno, hermano, aquí tengo tanto dinero, aquí me saco el gorro, no sé, aquí veo lo que hay que hacer y pasemos la ofrendita o pasemos en este momento y vamos a comprar otra torta para que la hermana no esté más triste? Pone un dinero en el plato e insta a los demás a poder ayudar y colaborarle a esta hermana para que su fiesta no se arruine. Y vayan a comprar otro pastel. Se puede solucionar, dice este hermano. O tal vez otro analizó rápidamente la situación y comienza a mirar lo que se tiene que hacer y hace un plan. Ya, hermana Juana, usted consuele a la cumpleañera. Ya, hermana Ruth, usted vaya a recoger todo el revoltijo y limpie. Ya, hermano Juan, usted haga la colecta y vaya a comprar una torta. Ya usted, hermano Mateo, usted tiene que encargarse de cantar unos himnos mientras. Ya usted, hermano tanto, usted tiene que hacer esto, y hermano tanto, usted tiene que hacer esto, y todos vamos a estar involucrándonos en la solución. Tal vez tú te hubieses tentado a responder de esa manera. Entonces vuelvo a preguntar, ¿qué te hubieses sentido inclinado a hacer en una situación como esa? Aplicando Romanos capítulo 12, versículo 3 al versículo 8. Por ejemplo, si tú te hubieses acercado como la primera persona a consolar, a animar, a abrazar a la hermana, lo más probable es que tú tengas el don de hacer misericordia, el don de la misericordia, ya que te dolió en el corazón de inmediato al ver la necesidad de la hermana y decidiste en ese momento ir a consolar y responder de inmediato ante el dolor de tu hermano. O si tú pensaste, ¿qué hubiese hecho yo? Y si tú te hubieses preocupado de la limpieza, del orden, de volver todo a la normalidad, lo más probable es que tú tengas el don de servir, que se preocupó de limpiar, de recoger el pastel, de preocuparse, en este caso, de que todo volviera a la normalidad. O si tú te viste tentado a decirle unas palabras de ánimo, unas palabras de motivación a esta hermana,
lo más probable es que tú tengas el don de exhortación, el don de motivación, el don del consuelo. O si tú te pusiste a hablar de la palabra de Dios y quisiste sacar lecciones espirituales, como uno de los hermanos se vio tentado a sacar lecciones espirituales, lo más probable es que tú tengas el don de predicar o el don de enseñar, ¿cierto? O tal vez, si tú fuiste como el hermano que sacó dinero, lo puso en el plato y comenzó a instar a otros que también ayudaran, lo más probable es que tú tengas el don de dar, el don de repartir. O si tú hiciste un plan y comenzaste a dar órdenes y elegiste todo un sistema para solucionar el problema, lo más probable es que usted tenga el don de dirigir o de presidir. Pero si tú te fijas muy bien en esta historia ficticia que yo te estoy mostrando, todas las personas responden de una manera diferente a la misma situación. Y es muy normal en la obra y en la iglesia que podamos responder de una manera diferente. Y no porque respondamos de alguna manera diferente, significa que tú no tienes valor o que este es más importante que otro o que este vale más que otro o este es más importante que otro. Ya que todos como parte de la obra de Dios somos llamados a responder de acuerdo a nuestros dones y capacidades y todos tenemos el mismo valor, como el que ayudó con dinero, como el que ayudó a limpiar, como la que consoló, como el que hizo el plan, como el que animó con la palabra de Dios, pero todos siempre tenemos el mismo valor y la misma importancia en la obra de Dios. ¿Por qué te estoy diciendo esto en esta historia ficticia? Porque muchas veces yo noto que delante de la iglesia suceden distintas circunstancias, situaciones, y no toda la gente responde de la misma manera. Y a veces los hermanos pelean, a veces los hermanos, en este caso, se cuestionan, murmuran, se juzgan, se critican los unos a los otros. No, es que tú no hacías esto, es que tú soy flojo, o es que tú hacías acá, o es que tú hacías allá, o es que tú hacías esto. ¿Y cuántas veces no ha sucedido en la iglesia del Señor que una oportunidad para servir, una bendición para entregarse, se vuelve más que nada en un problema, en un conflicto, en choques, en dimes y diretes? ¿Por qué? Porque no hemos entendido que cada uno tiene su lugar y que cada uno tiene su valor. ¿No se acuerda cuando Pedro en Hechos capítulo 6, junto con los apóstoles, le dijo a la multitud, no es justo que dejemos la palabra de Dios y la oración para andar sirviendo a la mesa? ¿Qué es lo que es eso? Es ordenar el cuerpo de Cristo. ¿No pueden los ministros, los predicadores también estar encargados de la silla, de andar preocupando de hacer aseo o de otras cosas que tal vez pueden ser materiales? Todo tiene un orden o todo tiene una función. Y cada uno debe servir, pero ¿qué está diciendo el otro? El que va con la silla, flojo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Nunca hace nada, ¿cierto? O los que están moviendo las manos, muchas veces tienen que preparar las mesas. O los que tienen que predicar, ¿cuántas veces no se sienten solos? Cuando hay que predicar, solamente estoy yo. Nadie quiere servir, nadie quiere ir a predicar, nadie quiere ir a evangelizar. Todos están ocupados, nadie tiene tiempo. Y comenzamos a cuestionarnos, porque no hemos entendido que cada uno tiene su lugar, su ocupación, su importancia. ¿Te fijas que esto es muy, muy importante? Yo sé que la historia que cuento es ficticia, yo sé que no se puede aplicar a toda situación, pero creo que es muy pertinente siempre preguntarnos en la situación que me encuentro, ¿cómo respondería yo? ¿De qué manera respondemos? Y no tenemos que juzgarnos ni criticarnos si respondemos de distintas maneras ante la misma situación, Por ejemplo, lo comento, en la congregación donde yo ministro, en la congregación donde yo sirvo, hemos creado, los varones y los líderes han creado 15 ministerios diferentes. O por lo que vemos en la palabra, vemos que hay muchas áreas de trabajo distintas,
muchas áreas de trabajo distintas. Los jóvenes, las mujeres, los niños, benevolencia, apoyo social, matrimonio, tantos ministerios, tantos trabajos que existen. Cada hermano, uno o dos hermanos, tiene un don, una función, un trabajo específico. Y a principio de año, todos los años en la congregación acá en Chillán, hacemos una encuesta y le preguntamos a los hermanos cómo quieren involucrarse en el trabajo a Dios. Y ellos responden esa encuesta. Y en base a esa encuesta se organiza la iglesia. Entonces no tiene por qué el evangelista, a veces la gente me pregunta a mí, y hermano, ¿y a qué ministerio? ¿Cuál es el calendario del día domingo? ¿Tengo que coordinar? ¿Tengo que dirigir la alabanza? ¿Tengo que predicar? No sé, yo no sé. A mí no me corresponde eso, pregúntale al hermano tal. Y hermano, ¿cuándo se va a hacer esta ayuda económica y la benevolencia? No sé, no es mi ministerio. ¿Y cuándo hay clase de jóvenes, hermano? No sé, no es mi trabajo específico, no es mi responsabilidad. Pero ¿cuántas veces se carga una sola persona? ¿Cuántas veces una sola persona, como diríamos acá en Chile, parece dueño de circo pobre? ¿Cierto? Está en la boletería, está anunciando el show, está después con los leones, está después en el trapecio, está en todos lados, está vendiendo las palomitas, las cabritas, parece dueño de circo pobre. O patea el córner, cabecea el córner, ataja el córner, arbitra y está en la gradería. ¿Cuántas veces la obra de Dios nos ha vuelto de esa manera? ¿Por qué? Porque no nos involucramos. ¿Por qué? Porque no queremos servir. ¿Por qué? Porque no queremos ayudar. Pero las iglesias de Cristo tienen que entender la importancia de trabajar en equipo, la importancia de involucrarnos en nuestros dones, la importancia de darle valor a cada una de las cosas que hacemos. Tiene que haber siempre un orden, tiene que haber un trabajo cohesionado. Tenemos que estar sirviendo los unos a los otros. Pero no solamente eso, hay que organizarse, hermano. Pero también hay que corregir ciertos conceptos. Porque antes yo escuchaba hermanos que decían, no, es que a mí me gusta trabajar solo. Y que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Y a mí me gusta trabajar callado, que nadie lo sepa. Y yo comencé a ver fallas en esa filosofía. ¿Sabes por qué yo comencé a ver fallas en esa filosofía? Te lo explico, porque una vez nos pasó. Y un hermano pensó de esa manera. No, a mí me gusta estar callado, a mí me gusta ayudar a callar, me gusta hacer las cosas para callado. Y fue y ayudó a un hermano que vio en necesidad. Amén. Gloria a Dios por eso. Otro hermano pensó lo mismo. A mí me gusta hacer las cosas callado. Yo no le doy orden, no le pido cuenta a nadie. Yo voy. Y fue y ayudó a una persona. Y era la misma. 5 hermanos pensaron hacer las cosas para callado, tratando de ocultarle la mano, lo que hacía la otra. Y al final ayudaron 5 veces a la misma persona. ¿Es eso trabajar eficazmente? ¿Es eso trabajar cohesionadamente? Y al final una persona recibió 5 ayudas cuando podría haberse ayudado a 5 personas diferentes. Si hubiesen trabajado en equipo, informándose, cohesionadamente. Si esta cuestión del cuerpo, cuando Dios compara a la iglesia con un cuerpo, es algo muy sabio. La mano siempre necesita de la otra. No puede esta mano hacer cosas escondidas de la otra. Eso no es funcionar como un cuerpo. Para que se corrija ese concepto que tiene la gente. Es que a mí me gusta trabajar callado, es que a mí me gusta trabajar sin que nadie sepa, es que a mí me gusta trabajar por debajo. No, eso no existe, es un cuerpo cohesionado, un cuerpo que trabaja en equipo, una mano que ayuda a la otra mano, que ayuda al pie, que ayuda al ojo, que ayuda al oído. No somos miembros los unos a los otros, nos necesitamos y necesitamos trabajar en equipo cohesionadamente, ayudándonos los unos a los otros. Si no, se van a provocar estas atrofias. Se van a provocar estos puntos. Y más encima, si la persona que necesita la ayuda es deshonesta, al final esa persona se llevó 5 ayudas cuando pudo haber dicho, no, hermano, tranquilo, si ya estoy bien. Y al final no se ayudó efectivamente. ¿Por qué? Porque no trabajaron en equipo. Entonces, cuando hablamos de los dones, también tenemos que entender la importancia del cuerpo.
y que los dones tienen que trabajar en función del cuerpo. No andan los Rambos por ahí que trabajan solo, no andan por ahí, o si usted se corta esta mano, córtese la mano, ¿le va a funcionar? Córtese la mano, córtese el pie, ¿le va a andar? No, no puede un cristiano funcionar aislado. Por eso que va a decirlo después en Efesios 4, que necesitamos las coyunturas que unen los miembros los unos a los otros. Porque los miembros tienen que trabajar en un contexto de iglesia. No pueden haber cristianos individuales. No es que yo trabajo solo, es que a mí no me gusta trabajar en equipo, es que a mí no me gusta trabajar aquí, allá. No. Los Rambos no existen en la iglesia de Cristo. Los miembros solos no existen. Tienen que trabajar en el contexto del cuerpo. ¿Sabe por qué a veces sucede eso? Porque no nos gusta someternos, porque nos gusta hacer las cosas a nuestra manera, porque nos gusta imponer nuestras propias ideas. Y muchas veces se pierde mucho potencial. Porque a veces sucede, imagínense, yo lo veo, a veces visito localidades y en una pura ciudad pequeñita hay como 5 iglesias de Cristo y todos divididos los unos con los otros. Y uno diría, y una piñufla de ofrenda. Una ofrenda por acá, una ofrenda por allá, una ofrenda por acá, una ofrenda por allá. Y al final uno piensa y dice, ¿por qué estos 5 grupos no se unen una sola ofrenda, pueden sostener un evangelista y pueden hacer una tremenda obra de Dios? Por los caracteres, por las ansias de poder, por los conflictos, por las cosas que desunen, cuando podríamos trabajar en equipo. Y eso es no trabajar de acuerdo de una visión como el cuerpo. Por eso que esto es pertinente, hermano. Porque a veces está mi soberbia y tal mi orgullo, que yo prefiero dividirme, que yo prefiero pelear, que yo prefiero separarme de mi hermano y no ver cómo yo puedo trabajar en equipo, aun cuando somos miembros diferentes, aun cuando podemos tener dones diferentes. Que me perdone Dios, pero no lo paso. Lo mastico, pero no lo trago, me dicen algunos. ¿En serio? ¿Y querís llegar al cielo de esa manera? ¿No trabajando en equipo? ¿Que acaso Dios te va a hacer una pieza especial a ti en el cielo porque no va a querer ver a nadie? Eso es lo raro, que la gente hoy día se separa, se divide, no quiere trabajar en equipo y después queremos llegar todos juntos al cielo. ¿Cómo? Si hay que aprender aquí en la tierra a trabajar en equipo, hay que aprender aquí en la tierra a poder servir los unos a los otros, a poder ver los dones y las capacidades de los unos a los otros. ¿Cuánto potencial hemos perdido en la iglesia del Señor por culpa de no servir en los lugares que tenemos que servir adecuadamente, sirviendo cohesionadamente, sirviendo como un equipo, entendiendo que cada uno tiene que aportar con los dones, con las capacidades para el servicio al Señor? ¿Te fijas que estas cosas son importantes? Cuando pensamos entonces en Romanos capítulo 12, hay muchas implicaciones. Por ejemplo, una cosa importante es que tu don es tu función es tu misión. Y eso significa que si tú no sirves de acuerdo a los dones que Dios te ha dado, úsese, dice el pasaje, conforme a la medida de fe, entonces no estás cumpliendo el propósito por el cual Dios te trajo a su iglesia. Dios te ha traído con un propósito específico a la iglesia para ser parte del cuerpo, para ser un miembro importante en la obra de Dios. Número 1. Pero no solamente eso, sino que también Dios me ayuda, como lo estábamos diciendo, que mi don es mi función y cómo yo puedo cumplir mi don y mi función cumpliendo los mandamientos de Dios, cumpliendo los mandamientos de Dios. ¿Cuántos hoy en día se limitan? No, es que no tengo el don. No, es que no tengo el don. Es que no sirvo para esto. No, pídale al hermano tanto. Él puede. ¿Y cuántos hoy en día nos restamos de cumplir la voluntad de Dios? ¿Cuántos no hoy en día? Incluso si tú te fijas muy bien, tu don incluso no tiene nada que ver. Tu don no tiene nada que ver con tu bienestar espiritual. ¿Cuánta gente hoy en día se resta de entregar sus capacidades, sus dones a la iglesia del Señor? Porque se siente indigno, porque no es el cristiano que debe ser. Pregúntale a Pedro si se sentía digno de predicar en el día de Pentecostés después de negar a Jesús.
Pregúntale a los apóstoles si después del día de Pentecostés, después de que abandonaron, después de que Tomás no creyó, si se sentían dignos de predicar la palabra, si Pablo se sentía digno después de haber perseguido a Cristo y de haber participado en la muerte de Esteban. Pero aún así su don era su misión y se sobrepusieron ante esos pensamientos negativos que muchas veces tenemos nosotros, la culpa, el remordimiento, no nos sentimos dignos, no nos sentimos preparados. ¿Quién realmente es digno? ¿Quién realmente está preparado, hermano? ¿Quién está realmente preparado? ¿Quién realmente puede pararse delante de Dios y decir, yo estoy digno, soy limpio y santo y puedo cumplir la voluntad de Dios? Somos bendecidos por la gracia de Dios y si Dios te ha dado un don, si Dios te ha dado un talento, si Dios te ha dado una responsabilidad, hermano, cúmplala. Sea un don de predicar, predica. Sea un don de servir, sirva. Sea un don de exhortar, consuele y anime a sus hermanos. Sea un don de hacer misericordia, fíjese. Sirva, ayude, tenga el corazón de Dios. Si es un don de presidir, lidere con seriedad, con celo, con responsabilidad. Sea cual sea el don que Dios te haya dado, hágalo con excelencia. Hágalo para el Señor, hágalo para la gloria de Dios. Hágalo para la gloria de Dios. Eso es lo importante. Para ya ir finalizando, porque alguien me dijo, pero hermano Luis, ¿habrá alguna pauta, eso que le gustan los pasos secuenciales? ¿Habrá alguna pauta para descubrir mi don? ¿Cómo me puedo dar cuenta de cuál es mi don? Un día leí acerca de una pauta que quiero comentarte. ¿Cómo descubrir nuestros dones? Mire la pauta que un día un hermano escribió. Una pauta de 7 puntos. ¿Cómo puedes descubrir cuál es tu don dentro de la iglesia del Señor? Sea cual sea la iglesia donde sirva, una pauta con 7 puntos. Punto número 1. Piense o escriba, en este caso, ¿qué cosas te gustan hacer en la iglesia? Piense usted. Hago una listita. ¿Qué cosas me gustan? Me gusta cantar, me gusta visitar o llamar a mi hermano, me gusta predicar, me gusta servir, invitarlos a mi casa, no sé. Usted vea la lista, hago una lista de las cositas que le gusta hacer. Primer paso. Segundo paso. Ahora piensa, analiza, ¿cuáles son las necesidades que tiene tu congregación en cuanto a la obra de Dios? Ve que hay hermanos que siempre están diciendo, en esta iglesia faltan hermanos que dirijan bien la alabanza, en esta iglesia hace falta buenos predicadores, en esta iglesia parece que hacen falta maestras para los niños, siempre hay gente que se fija, pero nunca hace nada. Bueno, haga una lista de las necesidades de la iglesia, lo que usted ve que la iglesia necesita. Una listita. No hace falta esto, no hace falta evangelismo, no hace falta edificación, no hace falta alabanza, no hace falta jóvenes, no hace falta... Hago una lista ahora de lo que usted ve que falta en la congregación. Tercer paso. Ahora, compare ambas listas. En la lista de lo que te gusta hacer con la lista de lo que le falta a tu congregación. Y cuando tú comparas las dos listas, entonces tú vas a ver algo. Va a haber una guianza y te lo aseguro. Te vas a dar cuenta que hay algunas coincidencias, entre lo que te gusta hacer y lo que le hace falta a tu congregación, a donde tú sirves, donde tú ministras. Entonces, punto número 4, órale a Dios. Ora a Dios pidiendo dirección. Ora a Dios buscando sabiduría. Paso número 5, busca consejo en hermanos mayores. Hermanos, ¿qué piensas tú? ¿Crees que yo puedo servir en este ministerio? ¿Tú ves que yo podría desarrollarme en esta área? ¿Tú ves que pida consejo? Siempre en las congregaciones hay hermanos mayores, hermanos más crecidos, hermanos que nos pueden orientar y guiar, que nos ven. Ve que siempre hay hermanos que nos ven y nos observan y nos dicen, manito, yo veo que en ti puede surgir esto. Paso número 5, busque consejo de hermanos mayores. Paso número 6, reflexione los consejos que su hermano le dio. Analícelos ahora. Ahora ya tiene un tercer agente. Está la lista de lo que te gusta, está la lista de las necesidades y está el consejo de tu hermano mayor. Y ahora ya tú vas a tener
una clara referencia, una clara guía hacia dónde está tu camino. Y paso número 7, entonces, decídete con el consejo de tu hermano, con el apoyo de la oración, comparando las listas de la necesidad de la iglesia y lo que te gusta hacer. Entonces ahora, decídete a trabajar para el Señor. Comienza a servir. Comienza a ponerte a disposición. Hermano, aquí estoy, listo y preparado. Quiero servir. Quiero ayudar. Quiero trabajar. Y la mayoría de estos dones, si usted se fijó, que vimos en Romanos capítulo 12, no tienen mucho que ver con el domingo, el culto. Muchos de los dones como dar, como repartir, presidir, liderar, exhortar, aconsejar, hacer misericordia, son dones que se expresan en la semana, íntimamente, en otros contextos que no son la adoración a Dios. Entonces, como decimos acá en Chillán siempre, la iglesia de Cristo es el lugar donde no hay cesantes. La iglesia de Cristo es un lugar donde todos podemos trabajar, donde no hay límites, donde no hay, en este caso, ninguna barrera. Porque si usted quiere aconsejar, servir, llamar, visitar, servir, hacer misericordia, dar, ayudar, usted puede hacerlo. Si tú quieres enseñar, tú puedes hacerlo. Todo está dado para poder servir con los dones que el Señor nos ha dado. No sé si en este momento, mi querido hermano, hay alguna pregunta o hay algún comentario que a alguien le gustaría hacer pensando en el tema de los dones, pensando en Romanos capítulo 12, en la historia. No sé si te sentiste representado en algún punto, pero creo que todos podemos servir y ser muy útiles en la obra del Señor. Así que por mi parte, por lo menos en cuanto a la parte de la enseñanza, terminé. Pero si hay algún hermano, le diría a mi hermano Humberto si podemos, el que obviamente se anuncie, podemos abrir el micrófono para que tal vez pueda hacer un aporte, un comentario y tal vez pensar en alguna idea en cuanto a este tema de los dones. Amén. Bueno, claro que sí, hermano. Vamos a hacer una oración y enseguida vamos a preguntar eso. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por habernos llamado a tu iglesia y por habernos dotado, Padre Santo, a cada uno con diferentes dones, oh Señor, para servir en la iglesia. Permite, Padre, que podamos usar cada uno sus talentos para servirte, oh Dios, para servir al pueblo amado, para servir al mundo también. Te lo suplicamos, Señor, ayúdanos a poder engranar cada miembro del cuerpo, poder trabajar como coyunturas, como tu palabra lo enseña, Padre. Ayúdanos, oh Padre Santo, para trabajar, oh Dios, sabiendo que todos somos miembros del mismo cuerpo y que todos somos útiles y que todos tenemos el privilegio de servirte y que trabajar juntos es mejor, Padre Santo, es más productivo y es más descansado también. Ayúdanos en todo esto. En el nombre de Cristo, gracias. Amén. Amén.